tal? Muy buen día. Gracias por acompañarnos en este espacio Mujeres de Cambio del periódico Cambio de Michoacán. Como cada semana, Lunia Hola, Valdés, Cintia, muchas gracias. bienvenida. Y tenemos aquí como invitada a Maribel Rodríguez, quien es presidenta de la Fundación AECUS, una fundación que realiza toda una diversidad de actividades muy interesantes de beneficio social. Maribel, bienvenida. Muchas gracias, Cintia, por la invitación. Lunia, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan el día de hoy. Y bueno, pues Maribel siempre trae temas muy interesantes. Sí, claro. Lunia, hoy vamos a platicar pues de un tema muy delicado y muy bonito y también doloroso, hay que decirlo. Comentábamos hace unos momentos esta situación que viven muchos adultos mayores. Hay programas muy interesantes, entre ellos uno que maneja en su fundación Maribel, y hay mucha gente, muchas personas muy pues entregadas a sus padres, tíos, abuelos y demás, porque les nace, porque así debe ser, creo yo, en apoyarlos, atenderlos ya en su etapa de adultos mayores, aunque también hay situaciones muy lamentables, Tristes, claro, de abandono. Bueno, es un tema que sin duda... Déjame miénteme, es que me estaba riendo porque hace justo un momento, mi mamá tiene 75 años, y hace un momento yo necesitaba un documento y la puse a ella de testigo. Y le dije, ven, fírmame. Y me dice, ¿qué te voy a firmar? Le dije, es tu voluntad anticipada. Oh. Dijo, no, déjame pongo los lentes. Sí, Dice, no sé qué vaya a ser mi anuencia para que me lleves a un asilo. No, podemos jugar con eso, en mi caso, con mi familia. Pero no, yo no me veo a mí. Traigo una carrera que he dejado muchas cosas, muchas oportunidades por hacer un acompañamiento con ella. No me veo. Pero hay cuantos que bueno, y ya ni siquiera en un asilo de estas casas de retiro que les llaman, y que son muy cómodas y que pagan mensualidades. Y son costosas también. Y que son costosas. Ajá, pero que los tienen muy bien, ¿no? Ya en el abandono. O sea, en su propia casa, sin que se puedan valer por sí mismos. Así es, y justamente de eso comentaba Maribel, sobre hablar hoy de la importancia del ser un adulto mayor. Maribel me decía de una manera muy bonita el sentido de cuidar y proteger a nuestros adultos mayores. Platícanos, Maribel. Muchas gracias. ¿Por qué es importante cuidar a nuestros adultos mayores? Porque nuestros adultos mayores son la esencia, son nuestro origen, yo les llamo, es nuestro árbol. Nosotros, los que venimos de ese árbol, somos la rama. Y si tú siempre estás al pendiente de tu origen, siempre tendrás fuerza para avanzar, siempre tendrás fuerza y valor para caminar, pero no, esto no debe de ser una situación que yo lo he visto en la gente que hemos caminado, que hemos recorrido, si hay gente en abandono. Y si hay gente en abandono porque la gente se mantiene ocupada, sus familiares, pero yo lo que quiero transmitirle hoy a la gente que nos escucha es que cada vez que tú haces algo por amor a tu ser, donde tú provienes, donde es tu origen, tu bisabuelo, tu abuelito, tu padre, siempre tendrás una vida para poder mejorar y para avanzar, porque es tu origen. ¿Cómo les ayudamos también nosotros? En septiembre, que es el mes del testamento, sí los asesoramos jurídicamente. Claro, ellos no pueden dar su patrimonio antes. Hay que dejarlo plasmado en un testamento. Porque luego los dejan en la calle, ¿no? Porque recordemos, al final del día, el adulto mayor significa experiencia. Ha trabajado lo suficiente durante todo su tiempo, su vida, para darlo a otras generaciones. Entonces, es importante que cada adulto mayor que nos escuche no haga su testamento para sus familiares, porque ahí va a prever lo que es su patrimonio. Así es, esta es una labor muy importante que tenemos que hacer de concientización, porque lamentablemente sí se dan muchos casos que en esa entrega de los papás a los hijos, en ese amor extremo,
no, hijita, para ti va a ser esta casa, ya es tuya. Entonces llega un momento en que Vamos a venderla. no, o eso Sí sucede. puede suceder, Sí pero sucede. estando en la misma casa, Sí. los empiezan a relegar. Tú allá en tu cuarto, o les hacen su cuartito por allá en el patio, yo no Sí, sé. sí. Entonces, sí es muy importante esto, a lo mejor, de concientizar a las personas mayores e incluso concientizarnos nosotros, ¿no? Que vamos hacia allá. Al final es un camino en el que todos estamos, de cómo manejar, cómo también en cierta manera, pues protegernos a futuro. Suena como que un poco drástico el decir protegernos de nuestra Pero propia sí. familia. No, pero pero mira, se usaba mucho que hay una generación ahora de abuelito que lo daban todo por sus hijos, todo, absolutamente Ujú. todo, y ellos se quedaban sin nada. Así es. Entonces, al momento de que se quedan sin nada, pues los hijos no tienen la misma correspondencia con ellos, ¿no? Así Y es. y es cuando viene el deterioro, sobre todo económico, en la parte económica y de atención. Entonces, pues como tú dices, si está en la formación de la generación de quienes son hijos ahora, y crear su propio ahorro, ¿no? Ujú. Una. Y la otra, esa con los padres, ¿no? De, pues no des nada Ujú. hasta que sea a través de un documento y un testamento para que no te dejen en la calle, porque cuántas veces se ha visto de que, la casa va a ser para ti, Ujú. me la pones a mi nombre, sí, la pongo a tu Ujú. nombre, Sí, sí, sí. y al final los sacan, los abandonan, sí. y parece como historia de esta, que te hasta se da el veintecito, Sí, así, ¿no? el airecito. Pero es como algo bien Sí, real. sí, sí, sí. Y también hay los casos, ustedes se habrán enterado más de alguna vez, en que no es tanto el que diga, ay, te voy a dar mi casa, sino, ay, mamá, préstame tu casa para sacar, tramitar un crédito, Para hipotecarla. para hipotecar, Sí, la hipotecan. etcétera, y bueno, ya deriva en toda una serie de situaciones. Ahora, Maribel, ¿qué podríamos hacer, por ejemplo, hay muchos adultos mayores que a lo mejor ya no tienen la capacidad de raciocinio, de moverse, de ser independientes, Sí, para es importante. cómo sensibilizar a hijos que ya son hijos profesionistas, que ya son hijos que tienen un cierto nivel? ¿Cómo sensibilizarlos? Oye, ahí están tus papás, apóyalos, quiérelos, acógelos. ¿Qué hacer ante una situación así? Ya hay legislaciones en otros estados donde es un delito el abandono para los adultos mayores. En Michoacán debemos de hacer una propuesta semejante donde se tipifique como delito algún ser humano de línea directa que se atreva a dejar al abuelito o a su papá en abandono. ¿Por qué? Creo que a veces el ser humano tiene que entender a través de una ley. Nosotros en la fundación no hacemos que no queremos hacer las cosas que sean de manera forzosa. Nuestro objetivo como fundación es que sea a través de tu sensibilidad, a través del corazón, a través de que tienes que entender que es el ser humano quien te dio la vida. Pero también es importante que vayamos de la mano trabajando con las legislaciones en turno para dejar un precedente que es necesario que sea tipificado. Porque si hemos visto casos, ahorita lo que ustedes ya han comentado es, ponme la casa. ¿Y qué pasa? La venden y el abuelito, la abuelita, ya nadie se quiere hacer cargo de ella porque ya no hay un patrimonio. Ya no lo ven como algo interesante. Yo quiero decirles que tu ser humano, tu abuelito, tu abuelita, tu bisabuelita, no es una mercancía, es tu origen, es un ser humano y hoy los seres humanos tenemos que seguir caminando hacia adelante con el corazón. Es tu origen, es tu fuerza, es tu tronco, es tu esencia, no puedes perder esa esencia. Así es, y hay también una parte donde a lo mejor no hay el abandono como tal, pero sí un maltrato psicológico también muy severo, en donde se les hace sentir que no hacen nada, que estorban, que ya te tengo que atender, etcétera. Yo creo que también por ahí debería... Eso es terrible y también consideramos que es importante que sí hagamos un precedente en la Cámara de Diputados, que se trabaje con los legisladores en turno para ir viendo esos temas, porque finalmente sí lo hemos visto también donde, es que ya no hace nada. A ver, yo les quiero decir, no hace nada porque no es su tiempo ya. Ya trabajaron lo suficiente,
bien ya o mal. hicieron todas las Ujú. cosas que Sí. tenían que hacer. Claro. Y yo les llamo a cada ser humano, a cada adulto mayor, un ser de experiencia. Es un ser de experiencia. Es un ser honorable. Es un ser que tú vas y le preguntas, oyes, ¿cómo puedo hacer esto? Y ellos te van a guiar porque ellos ya Claro. caminaron lo que tenían que caminar. Sí, claro. Entonces, hay que verlos como seres de experiencia, que puedes ir a platicar y puedes escuchar qué respuesta te van a dar al respecto. Sí, la verdad es que luego no se equivocan, ¿no? Y bueno, estamos hablando en el caso de los adultos mayores que tienen una familia o que se desarrollaron en un núcleo familiar con una esposa, con hijos, con nietos, pero ¿y los que crecen solos? O sea, los que se hacen abuelitos solos por decisión o porque por alguna circunstancia de la vida quedaron solos, abandonados. Bueno, no tienen ni siquiera esos hijos mezquinos que les quiten la propiedad porque no existen, ¿no? Entonces, pero están finalmente solos, sin ninguna atención Sí. y sin ninguna compañía. Entonces, yo creo que sí, son muchos factores los que tendría que atender el gobierno, ¿no? Las políticas públicas, el tema de los niños, de las mamás, de las madres solteras, de la mujer, pero ¿y esos abuelitos que quedan huérfanos? Son abuelitos huérfanos y que pues el vecino sí les echa un ojo, pero desde su casa, ¿no? Y es relativo, porque Ujú, también porque tantos no es- casos ajá. de gente que muere sola y días pasan y ya alguien se da O que cuenta. se hacen víctimas justamente de los mismos vecinos o de los sobrinos o de... ujú, pero que crecen solos, o sea, que envejecen, no crecen, envejecen con ellos y su soledad. Es importante trabajar de la mano con nuestras autoridades. Siempre lo he dicho y lo vuelvo a ratificar, es gobierno y sociedad civil. Claro. Porque en la medida que se trabaje, el gobierno tiene todos los recursos para ponerlos al servicio de la ciudadanía, pero la ciudadanía también tenemos que trabajar, porque ¿cómo va a detectar el DIF? Ujú, así es. ¿Cómo va a detectar que hay un adulto solo? Solo. Es la sociedad la que debemos Sí. de decir, en tal lugar está tal persona que necesita ayuda. Y creo que en la medida que trabajemos de la mano juntos, en esa medida podemos ir resolviendo las situaciones de nuestra propia sociedad. Yo no sé si existan dinámicas, pero de pronto serían buenas las dinámicas de acompañamiento, porque en los asilos lo que predomina es el abandono, ¿no? En la fundación tenemos un programa muy especial que lo hicimos a través con una compañera que también es parte de la fundación, es la convivencia con los adultos mayores. Entonces dejamos la puerta abierta para las personas que quieran ser parte del equipo de los adultos mayores, donde platicamos con ellos, les dan una plática también a ellos de convivencia y los escuchamos. Los escuchamos, que eso es lo que más a nosotros nos puede ayudar como jóvenes, esa convivencia, esa interacción con ellos. Así es, pues el tiempo se nos termina, lamentablemente. Está muy bonito el Maribel. tema, Ahora sí, sí muy que, sensible. sí, muy interesante este programa, que a mí me gustaría ya antes de cerrar que nos comentaras, perdona, ¿dónde se puede acercar a aquellas personas interesadas? Y tengo entendido que realizan así ya actividades también muy específicas, Sí. que si un desayunito. Sí, claro. Platícanos antes de cerrar, Maribel, cómo funciona esto, por favor. Mira, estamos ubicados en H Colegio Militar 505 en la Chapultepec Sur. Sí es a través de inscripción, son totalmente gratuitos, no hay costo, deben de ir acompañados con un familiar, claro que sí, necesitamos que el familiar los acompañe. Y esto es padre porque lo hacemos una vez al mes, una vez al mes la reunión de adultos mayores, una vez al mes esta convivencia, y nos dará mucho gusto a varias personas poderlas recibir, que se sumen a este proyecto, y estamos a sus órdenes. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Lulia. Gracias, Un Mari. tema muy Gracias. interesante, Maribel, muchísimas gracias. Ojalá que pues hagamos conciencia de este asunto tan delicado, porque sí es muy necesario. Como siempre, Gracias. al público de Cambio de Michoacán, muchas gracias y buen día.